bienvenidos al Tiempo de Entrevista, bienvenidos al análisis de la actualidad aquí en Canarias al Día, en Mírame Televisión. Y la actualidad este fin de semana, este pasado sábado, además por las novedades deportivas y por el éxito o el empate del Club Deportivo Tenerife, que le deja con muchas posibilidades de cara al próximo fin de semana, también pasaban por la concienciación y el respeto al medio ambiente, incluso por la protesta social, porque Santa Cruz de Tenerife, la capital tinerfeña, se llenó de pancartas y de una multitudinaria manifestación en contra del actual modelo de desarrollo urbanístico que está sufriendo la isla. 8.000 personas, según los organizadores, 1.800 según la delegación del gobierno. En cualquier caso, mucha gente, como hacía mucho tiempo que no se veía en la capital tinerfeña, protestando por ese modelo de desarrollo urbanístico y sobre todo quizás con el epicentro en todo lo que está ocurriendo en torno al puertito de Adeje y a ese gran macroproyecto urbanístico del que tantas veces le hemos hablado aquí. Hoy queremos hablar de lo que ocurrió el sábado, hoy queremos hablar de ese proyecto, de hacia dónde va el desarrollo urbanístico de la isla, pero también queremos hablar de un asunto que está generando mucho debate y que es un debate que hacía tiempo que era necesario poner sobre la mesa, pero que se está poniendo con algunas trabas que están dificultando que realmente, bueno, pues haya un debate real. Hablamos del el nuevo plan de uso y gestión del Parque Nacional del Teide. De todo ello queremos hablar hoy con Jaime Coello, que es el director de la Fundación Canaria Teleforo Bravo, y Juan Coello, y nosotros, bueno, pues la verdad que tenerlo aquí es un placer porque sabe mucho de conservación natural y de este tipo de cosas y nos va a ayudar a entender un poco qué es lo que está pasando en un momento pues de tanta intensidad. Jaime, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, David. Siempre es un placer hablar de estos temas. Además son temas, como dices, muy candentes y creo que es muy importante que la ciudadanía de esta isla pues conozca lo que realmente está pasando, ¿no? Vamos a empezar quizás más pegados a la actualidad con lo que ocurría este sábado, porque al final, lo decía mucha gente, hacía tiempo que no se veía tanta gente, más allá de la disparidad que siempre ocurre entre los organizadores y la delegación del gobierno, mucha gente en Santa Cruz de Tenerife. No sé si le ha sorprendido ver a tanta gente protestando. A mí, en cierto modo, sí, pero para bien. Yo esperaba que con el día soleado que hacía, el enorme calor que había en Santa Cruz, que venimos de una pandemia, que la gente ha perdido un poco esa práctica a la hora de salir a la calle a reivindicar derechos y sobre todo reunir gente, ¿no? Desde que hemos tenido la pandemia la gente no está acostumbrada y sin embargo pudimos comprobar cómo había gente que sobre todo me sorprendía la disparidad de edades, ¿no? Veíamos a los de siempre, a los viejos rockeros del medio ambiente, pero veíamos también a gente muy joven, gente que tiene 20 años, 18, 16... y que empieza a darse cuenta que esta isla no es ese paraíso que nos han estado vendiendo, porque ellos lo ven, ellos ya están viendo limitadas en muchas ocasiones sus posibilidades de disfrutar de la naturaleza, en el sentido de que estamos perdiendo patrimonio natural a ojos vistas, y ellos se dan cuenta que no quieren vivir en una isla que ya no vale lo que valía cuando nosotros éramos pequeños, ¿no? Hay una mayor concienciación social quizás entre esas nuevas generaciones y vienen con más conciencia. Y no es precisamente, David, por el esfuerzo que se ha hecho por parte de las administraciones públicas para fomentar la educación ambiental o la divulgación, es por el trabajo de muchas organizaciones que como hormiguitas han ido trabajando pues, con los niños y con los jóvenes para que entiendan que realmente esta isla es verdaderamente valiosa, que tiene un valor natural muy importante y que debemos conservarlo, ¿no? ¿Realmente sirve para algo hacer una protesta así ante grandes infraestructuras que al final tienen grandes intereses económicos detrás? Yo estoy seguro que muchas de las personas que gobiernan las administraciones de Tenerife y de Canarias en general se quedaron muy sorprendidas de lo que viene y además si están intentando fomentar un modelo de desarrollo que nosotros rechazamos, no deben estar contentas porque estamos viendo que las personas que van a empezar a votar y que se van a incorporar a depositar su voto en las urnas empiezan a tener una conciencia ambiental muy potente, que ya no se dejan engañar por aquellas cosas que se dicen de que se va a generar empleo y riqueza y que ven claramente que no les gusta esta deriva. No estarán contentos de ver cómo estas generaciones antiguas que llevan muchos años luchando se ven ahora reforzadas por esta sangre fresca de esta gente joven que desde luego viene con las ideas muy claras y está muy preparada y yo creo que esa alianza a mucha gente le está quitando un poco el sueño y quizás le ayude a cambiar de postura políticamente, ¿no? Hemos visto como algunas cuestiones se han modificado. Por ejemplo, ese plan de los charcos del gobierno de Canarias famoso. Hubo protesta social, se dio marcha atrás. Con Fonsalía estaba en la hoja de ruta ese proyecto, también parece que se ha dado marcha atrás. Con el Hotel de la Tejita no sirvió para mucho, pero sí que hubo también posicionamientos de la administración una vez que, bueno, pues nada más y nada menos que incluso 2 activistas se tuvieron que subir a las grúas de la empresa promotora. Realmente
¿Es bueno que la administración funcione así, a golpe de presión popular? Bueno, aquí podríamos hablar de la falta de transparencia general que han tenido las administraciones canarias. Hay que reconocer que han suspendido, y muchas han suspendido y vienen suspendiendo en el examen de transparencia que se hace pues, a nivel estatal e internacional. Y lo que sí se ha visto es que los procesos urbanísticos son muy farragosos y con falta de transparencia. Muchas veces se ha acusado al movimiento ecologista de no estar en los primeros momentos, y eso tiene un argumento muy fácil. Los ecologistas son voluntarios y no pueden estar viendo todos los boletines ni pueden estar viendo todo lo que se publica, porque si no, dedicarían su vida entera a eso. Llegamos tarde muchas veces porque es cuando realmente tenemos conocimiento de los temas. Lo que sucede al final es que las administraciones, para evitar esos sustos, podemos hablar también de lo que pasó en el Porís, ¿no? La urbanización del Porís en Arico. Al final, para evitar esos sustos, lo que tienen que ser es más transparentes y darse cuenta de que ese modelo desarrollista tiene los días contados en esta isla, y que si de verdad quieren gobernar hacia la ciudadanía, tienen que dar a conocer lo que pretenden hacer desde el primer día, ser mucho más transparentes y contar con la gente. Hablamos del Puertito Adeje, por ejemplo. Ese proyecto se presenta en el año 2014, pero se presenta, aunque es verdad que salen los medios de comunicación, realmente se presenta a los vecinos afectados de la zona. No hay una gran exposición pública con unos mensajes y una propaganda para que la gente pueda alegar ese proyecto, pero sí que es verdad que se presenta. Pasan los años, no hay muchos movimientos, y ahora es cuando se activa. Parece ser que en este tiempo han estado pues sacando administrativamente pues todos los permisos para poder comenzar las obras. Sin embargo, empiezan las obras y a raíz de la protesta social vemos como el Cabildo de Tenerife manda incluso parar esos trabajos, que también hay dudas de si se está cumpliendo o no con esa paralización del Cabildo de Tenerife. Pero claro, un nuevo ejemplo en el caso del Puertito de Adeje. ¿Cuál es la posición que tienen ustedes? Pues cuando uno se entera de la puesta de la primera piedra por los medios de comunicación, cuando uno ve palas reventando cardones muchas veces muy antiguos, y los ve metidos dentro de un entullo de material de obra, pues entonces saltan todas las alarmas. La postura es que eso es, hoy en día, y siempre lo ha sido, eso es impresentable. Tú no puedes ver un daño ambiental de ese tipo con luz y taquígrafos, incluso con autoridades en la ceremonia de la primera piedra, cuando paralelamente estás destruyendo elementos ambientales. Y realmente eso es lo que indigna, ¿no? Ver cómo a veces los intereses privados pues son certificados por gente que en teoría representa a la ciudadanía, y parece que están más preocupados de defender, en este caso, unos intereses privados concretos, que realmente se conserve. Yo voy a poner un ejemplo que demuestra en qué punto están nuestros políticos muchas veces, y es que si leemos las declaraciones de Pedro Martín, presidente del Cabildo, sobre el plan rector de uso y gestión del Teide, aunque no es lo mismo, pero tiene que ver con esto que estamos hablando, él habla no de los elementos a conservar en el Teide, él no habla del gran valor natural que tiene el Teide, sino que habla de que al Teide hay que explotarlo económicamente. Es decir, el político no está en temas de conservación, ni sabe ni quiere saber. No le preocupa que haya valores ambientales que puedan verse dañados, como en el caso del Puertito, sino que está más en cómo le sacamos rendimiento. Y esa manera de funcionar a mucha gente de la sociedad de Tenerife le chirría y le afecta. Le afecta porque su calidad de vida se desploma cuando ve que el medio ambiente de la isla se está viniendo abajo, y por eso hay una reacción social. Es interesante porque al final da la sensación de que hay un debate entre social, de defensa de los valores naturales y del medio ambiente, y en el otro lado el debate es más económico que medioambientalista. Lo digo porque en el caso, por ejemplo, del Puertito de Adeje, vemos cómo se han expresado ya varios científicos, varios profesionales de diferentes ámbitos, ambientólogos, biólogos, geógrafos, que han tenido una posición muy crítica con el proyecto. Sin embargo, desde los promotores, quien lo está defendiendo, en este caso es el exgerente del tranvía, que es un ingeniero, Andrés Muñoz, con unos argumentos más económicos. Aunque él habla de temas medioambientales, no tiene formación para hablar de temas medioambientales. No han buscado los promotores a un biólogo para que defienda lo que está ocurriendo, probablemente porque sea complicado encontrar a un biólogo que defienda un proyecto como el Puertito de Adeje para el medio natural. Y ahí es a donde quería llegar, Jaime. O sea, ¿realmente hay un debate equilibrado en el que se habla en los mismos términos, o aquí estamos hablando unos por un lado de una cosa, en este caso del medio ambiente, y otros de temas económicos? David, no nos dejan hablar del debate equilibrado desde el momento en que niegan que el medio ambiente, los valores naturales, puedan ser generadores de ingresos económicos. Ellos ese concepto no lo entienden. Ellos entienden que el medio ambiente no da dinero. Si nosotros analizamos determinados casos de éxito, que es un tema que les gusta mucho decir, casos de éxito, sobre temas ambientales, vámonos a Galápagos, vámonos a la costa determinadas costas de México, vámonos a Costa Rica, vámonos a sitios que realmente donde la naturaleza tan especial que tienen
generan ingresos. Eso aquí no interesa. Aquí pero interesa aquí no tenemos que envidiar a nivel de sostenibilidad esos lugares. En absoluto, pero si tú comparas a nivel macroeconómico y empiezas a ver, o incluso nuestros archipiélagos hermanos de Azores y Madeira, que se cometieron otras tropelías en su día, pero si empezamos a ver renta per cápita, Producto Interior Bruto, lo que le queda en definitiva a la gente de esos archipiélagos y cómo vive, o comparemos con Hawái, simplemente veamos qué Producto Interior Bruto tiene Hawái y qué producto tiene Canarias. Aquí nos centramos únicamente en el ladrillo, nos centramos en un desarrollo depredador del suelo, del bien más escaso que tenemos. Allí es todo lo contrario. En Galápagos, que tiene una población muy inferior a la de Canarias, infinitamente inferior, tiene la misma superficie y, por ejemplo, para tú establecerte en Galápagos y constituir una empresa, tú tienes que hacer una empresa en cooperación con un local. Si quieres emigrar de cualquier parte de Ecuador, te tienen que dar un permiso muy estricto. Sin embargo, esto es barra libre, David. Aquí cada uno entra, empieza a consumir suelo, empiezan los procesos transformadores y es muy difícil pararlo. ¿El beneficio dónde va? ¿Vamos a hablar realmente del beneficio social o la riqueza que genera esa explotación del medio ambiente? A nosotros ninguno. La mayor parte del dinero se queda en los países de origen y eso hay que empezar a decirlo ya. Y no son datos que nos inventemos, están en el ISTAC. Yo invito a los telespectadores a que se vayan a la página web del Instituto de Estadística de Canarias y verán claramente dónde se queda el dinero del turismo, en el país de origen. Aquí nos llegan las migajas. Y si la gente quiere seguir ahondando en ese modelo, pues realmente están yendo en contra del bienestar de las generaciones que vienen. La verdad que en esa línea también a veces son intereses empresariales, son intereses políticos, pero también algunos medios de comunicación pues lanzan un mensaje en ese sentido. Vamos a ver, por ejemplo, este reportaje fue muy comentado, lo publicaba el periódico El Día, estoy seguro que Jaime en su momento lo vio porque dio muchísimo que hablar. Los grandes proyectos que marcarán el futuro de Tenerife por 5.000 millones. La isla se la juega en los próximos años con 19 actuaciones estratégicas de los trenes y la nueva ciudad de Santa Cruz al tercer carril de la autopista o el cierre del anillo. Ahí hay muchísimos proyectos, incluso aparece el puerto de Fonsalía, que insisto, a nivel parlamentario al menos ha sido ya descartado. Claro, pero Jaime, realmente quien lea este tipo de cosas dirá, oye, le puede entrar un poco de miedo, es decir, oye, es que a lo mejor me quedo sin comer el día de mañana o sin trabajo si no se hacen estos proyectos, porque al final es el mensaje que se lanza, que no podemos sobrevivir económicamente si no seguimos entregados a ese desarrollo urbanístico. Pues precisamente lo que va a suceder y lo que está sucediendo y se ve a nivel internacional es lo contrario. Hay un montón de voces autorizadas, hay una voz muy famosa ahora que es Antonio Turiel, que es un científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que habla de que viene la gran escasez y viene una crisis energética y alimentaria a nivel mundial, y está perfectamente fundamentado lo que dice. Precisamente ese modelo es el que ahonda en esa crisis, y ese modelo es el que nos va a hacer caer en eso. La gente que esté escuchando, que sepa que estos proyectos no nos van a dar de comer ni nos van a mejorar la calidad de vida, ojo. Lo que nos va a mejorar la calidad de vida es que Canarias avance en una soberanía alimentaria, en una sostenibilidad, en un cuidado de sus valores ambientales. ¿Por qué? Porque eso te va a permitir también, si queremos seguir tirando del turismo, va a permitir que los turistas que vengan gasten más y tengan otra perspectiva de la isla. Ahora mismo muchos turistas que se encuentran, se van a Masca y se encuentran una cola en la carretera, no hay donde aparcar. Se van a Naga, 3/4 de lo mismo. Se van al Teide, 3/4 de lo mismo. ¿Por qué? Pues porque se ha fomentado el número. Antes de ayer el consejero Balbuena hablaba de que es insostenible tener 15,6 millones de turistas en Canarias, por supuesto. Es insostenible. Bueno, una isla de la superficie de Cuba que tiene más de 100.000 kilómetros, pues hace pocos años no recibía ni 1 millón de turistas. ¿De qué estamos hablando? O sea, es que esto no hay por dónde cogerlo, es una cuestión de limitación física. Entonces, la gente que vea eso, que no se lo crea, porque para generar más ingresos y para generar más riqueza, más que avanzar hacia el abismo y llenar la isla de hormigón, lo que tenemos es que recuperar los valores tradicionales y nuestro patrimonio natural, que tiene un valor, como dices tú, que no envidia nada a los destinos que yo comentaba. Pero es que el problema es que no nos lo creemos, no se lo creen las administraciones y no se lo cree mucha gente. Bueno, en cualquier caso, además de que no es solo que lo diga yo, sino que evidentemente hay muchísimos estudios que demuestran que Canarias es uno de los enclaves en donde en menor territorio se concentra una mayor biodiversidad del planeta, ¿no? Y evidentemente eso no deja de ser una riqueza. Pero vamos a hablar, lo ha nombrado varias veces, del Parque Nacional del Teide, porque está sobre la mesa ese debate en torno a ese plan rector de la gestión de los usos y en general
general de cómo aprovechar ese Parque Nacional del Teide. Vamos a ver también un titular porque está generando cierta polémica. Crecen las dudas sobre las limitaciones a la actividad en el Parque Nacional. Tenerife Field Commission, que como saben es una empresa dependiente del Cabildo de Tenerife, y deportistas discrepan de las restricciones que perciben en el documento que regulará su uso. En este caso, desde la Fundación, Jaime, ¿cuál es la posición que ustedes tienen? Mira, nosotros estamos muy a favor de un procedimiento participativo que de alguna manera cambia el régimen normativo del Teide. ¿Por qué? Porque ha caducado el actual y a todas luces es insuficiente para responder a todos los comportamientos que estamos viendo arriba. Se ha quedado totalmente obsoleto. ¿Qué sucede? Que hay muchas distorsiones en el proceso. El primero, que el órgano encargado de la gestión del Parque Nacional es el Cabildo de Tenerife, que tiene intereses empresariales a través de la compañía Volcano Teide, a través de Field Commission y a través de un montón de cosas. Es decir, el mismo órgano encargado de gestionar o de conservar el Parque Nacional del Teide hace negocio con el Teide. Por lo tanto, esa distorsión es muy difícil de solventar. Y de hecho siempre tienes al Cabildo y tienes al presidente del Cabildo el otro día diciendo no habla una palabra de la conservación, no habla de la declaración de Patrimonio Mundial, Patrimonio Natural Mundial, donde se habla de que el Parque Nacional del Teide es una manifestación a nivel mundial única en cuanto a la variedad de paisajes volcánicos y a los propios paisajes en sí. La UNESCO dice que el Teide es algo único en el mundo. Y si además hablamos de endemismos, tanto de plantas como de animales, o de patrimonio geológico, que tampoco se dice que se acaban de nombrar 7 nuevos lugares de interés geológico solo en el Parque Nacional del Teide, ¿de qué estamos hablando? Si un presidente del Cabildo gestiona la conservación del Teide, lo primero que tiene que hablar es de eso. Y ya veremos si eso es compatible con el aprovechamiento económico. Puede que no. Hay lugares en el mundo que son zonas de reserva, que tienen unos valores tan importantes que sabemos que ahí no puede entrar nadie. Y sin embargo, lo que se está planteando es, no, oye, me estás restringiendo esto, me estás restringiendo lo otro, no me vas a dejar esto, no me vas a dejar lo otro. Al final es como si hubiera un montón de gente, a lo mejor hay un elemento en el centro y todo el mundo está tirando de su lado. Y al final lo que se va a conseguir es romper ese valor. Lo van a romper. La situación de gestión del Teide es deplorable. Tenemos actos vandálicos a cada momento, tenemos rodajes ilegales, gente levantando drones, tenemos gente yendo a caballo, en fin, todo prohibido por el plan rector. Y ante eso, el gobierno de Canarias, que tiene que sacar las plazas de agentes de medio ambiente, no las saca. Pero claro, Jaime, si tenemos un plan rector que no se cumple ahora y creamos un plan rector mucho más exigente, ¿qué garantías tenemos de que se vaya a cumplir? Efectivamente, esa es una de las grandes paradojas. Están generando unas grandes expectativas de conservación cuando realmente ni se cree el gobierno de Canarias ni el Cabildo de Tenerife que hay que conservar el Teide. Si se los creyera de verdad, sacarían las plazas cuanto antes. O sea, lo primero que hace falta es más personal para vigilar, pero ya, además las 24 horas. Un parque nacional que se precie como ese del Teide no puede tener gente, no puede estar sin vigilancia desde determinadas horas del día y de la noche. Yo, por poner un ejemplo para que los televidentes sepan de qué estamos hablando, el Teide recibía unos 4.400.000 personas en el 2018. Vamos a compararlo con el Parque Nacional, uno de los parques nacionales del mundo que más visitas tiene, que es el Parque Nacional del Cañón del Colorado. El Parque Nacional del Cañón del Colorado recibe 4.500.000, 200.000 más. ¿Qué superficie tiene el Teide? 190 kilómetros cuadrados. ¿Qué superficie tiene el Cañón del Colorado? El doble de la isla de Tenerife, 4.000 kilómetros cuadrados. ¿Es de recibo realmente destinar tan pocos medios a un territorio tan machacado, sometido a tanta presión? No hay por dónde cogerlo. Y el Cabildo lo sabe y el Gobierno de Canarias lo sabe y no hacen nada. ¿Qué están haciendo ahora? Pues desde nuestro punto de vista están creando un documento que han sacado a la luz pública y empieza a haber muchos colectivos que ven amenazada su actividad en el Teide. Porque entiendo que este documento sale sin a que antes hubiera un debate previo de consenso antes de su redacción, digamos. Hay una serie de sesiones técnicas, pero la mayor parte de las conclusiones o de lo que dice cada grupo no está reflejado en el documento. ¿Esto se adjudica a una empresa privada? En este caso a GESPLAN, que es una empresa público-privada. Bueno, es pública, es una empresa de la Consejería de... ¿Y quién le marca los criterios? Se supone que la Consejería de Transición Ecológica es la que tiene que marcar esos parámetros. Por lo tanto, el documento sale y el documento es, como digo, sometido a la participación de una serie de colectivos. Muchos de esos colectivos ven que el resultado de esas sesiones técnicas no está reflejado en el PRUC. Generamos un gran conflicto. Es más, hay un problema, por ejemplo, los corredores dicen que correr está prohibido en el PRUC.
no está prohibido, lo que pasa es que hay una redacción confusa y aparece que están prohibidos los entrenamientos para carreras de montaña, pero correr no está prohibido. Pero hemos visto que aquí vienen muchos deportistas incluso de élite y otros que evidentemente no son de élite a entrenarse al Teide por las condiciones de la zona. Eso entiendo que desaparece ahora, quedaría prohibido. No, realmente no desaparecería porque los entrenamientos individuales y hasta determinado número de personas van a continuar. ¿Pero por dónde? Pues incluso por los senderos, la gente va a poder seguir corriendo por los senderos. Lo que pasa es que la redacción del PRU, como digo, es confusa porque en un momento determinado no se reconoce la posibilidad de correr, pero hay un artículo al final del PRU que dice que hay que redactar un código de buenas prácticas para que aquellos senderos donde haya corredores y senderistas no haya conflicto. Ergo, si tú pones eso, vas a permitir correr, ¿no? Y así puedo comentar con un montón de colectivos. No, es que seguro que hay mucha gente que nos está viendo que tiene sus intereses. Al final esto es como todo, ¿no? Cada uno tira o arrima. Cada uno tira el agua a su sardina. Y entonces, claro, pero corredores sí o no, no sabemos muy bien porque no queda claro. Bicicletas, que también es muy habitual. Las bicicletas ahora mismo solo por carretera. Estaban por algunas pistas, pero ahora sí que es verdad que se las deriva a carretera y no van a poder usar ninguna pista. Las pruebas que se hacen de mucha gente también, de corredores y demás. Blue Trail y ese tipo de cosas quedan eliminadas porque... Y nosotros vemos que con razón, porque el impacto que generan es enorme, ¿vale? Y además imposibilitan el uso público. Con el tema de los rodajes que ahora se van a permitir, según la redacción del PRU, son solo aquellos documentales o aquellos, documentos gráficos que tengan relación con el Parque Nacional. Por ejemplo, un documental sobre el Parque Nacional. Sobre el Parque Nacional. En otros grandes monumentos, no sé, por ir quizás un poco al oeste, pero estamos hablando de que 4 millones de personas visitan el Teide. El Cañón del Colorado, que lo comentaba antes, ¿se graban películas en el Cañón del Colorado? Es muy restrictiva la Administración de Parques Americanas a la hora de permitir esos rodajes. Yo creo que lo que le gusta a todas las administraciones del parque, prácticamente de todo el mundo, es que se hable del parque no porque sea el escenario, para que la gente me entienda, no de Furia de Titanes, sino que se vea que es el Parque Nacional del Teide y que se habla de los valores naturales. Para ser plató de una gran producción, realmente el Teide no está, porque, no debería estar. Muchas de esas producciones no graban una producción en la que se dice que se está en el Teide, sino que se reproduce otro ambiente u otro lugar distinto. Claro, ahí no hay un retorno, digamos, para el propio parque. Ninguno. De hecho, recientemente salió la noticia de una producción que se va a Fuerteventura que quiere pues reproducir los paisajes de Arizona. Si nosotros queremos seguir así, vendiendo nuestro territorio o permitiendo una utilización bastante intensa del territorio para que parezca otra cosa, pues particularmente nosotros no estamos a favor, porque lo que queremos es promocionar los valores naturales del parque, ¿no? La otra gran, digamos, tema o vértice de todo este debate, vamos a ver un titular también que además es de las últimas horas, que yo creo que nos va a ayudar a entender lo que vamos a hablar. El plan de movilidad en el Teide prevé 3 macroinfraestructuras para guaguas. Estamos hablando de esas lanzaderas, esas infraestructuras desde donde la gente, porque se va a prohibir aparcar en el Teide. Yo creo que esto es bueno explicarlo. No se va a prohibir circular por las carreteras generales que hay en el Teide, sino estacionar los vehículos. Y la opción para visitar el Teide es acudir a alguna de estas 3 infraestructuras que se prevé construir, dejar el coche allí, coger una guagua lanzadera. Más o menos esto es así. Sin embargo, a ustedes no les termina de convencer esta idea. No nos convence la idea, sí nos convence limitar la movilidad. En la isla tenemos un problema con los coches de alquiler, es una cosa salvaje, tanto en Teno como en Anaga, también en el Teide, y habría que limitar los coches de alquiler. Pero es que también es verdad que hay 8,5 vehículos por cada 10 habitantes, o sea, es uno de los parques móviles mayores del mundo, ¿no? Hay que de alguna manera restringir ese tráfico del vehículo privado por el Parque Nacional del Teide, porque si no, la calidad de la visita realmente disminuye o desaparece. Entonces, ¿qué se hace? Se crean esas 3 grandes lanzaderas. ¿Cuál es el problema de las grandes lanzaderas? La localización. Nosotros podríamos ver bien Chío y Vilaflor, pero la del Portillo es un enorme problema. ¿Por qué? Porque vas a trasladar a toda la gente del área metropolitana y a toda la gente del Valle de la Orotava y a Centejo, la vas a meter ahí. Van a tener que llevar sus vehículos ahí. Realmente el Portillo es el Parque Nacional del Teide, aunque esté en preparque o está en corona forestal. Todo el mundo que llega al Portillo ya sabe que está en el Parque Nacional. Va a haber una movilidad importante porque toda el área metropolitana va a ir hasta la Orotava, en este caso, para poder dejar su coche. Va a ser bestial. Me río un poquito de cuando habla el Gobierno de Canarias y el Cabildo y un montón de administraciones de la emergencia climática. Vamos a meter coches en el Portillo, total, no pasa nada. Y encima la excusa que te dan también desde el Parque Nacional es que está degradado el Portillo. Oiga, si está degradado el Portillo, regenérelo usted de manera ambiental.
no le meta una infraestructura de ese calado con hormigón, que por lo que vemos va a ser un tema faraónico. Encima va a haber un problema si lo hacen subterráneo de gases volcánicos, porque todo el entorno del parque, como denunció Teleforo Bravo en su día y lo habló, los guanches en el Parque Nacional no se quedaban en las cuevas, porque había gases volcánicos, se quedaban en la superficie. Y lo mismo sucedió cuando hace unos años el Cabildo de Tenerife de la época intentó construir un hotel subterráneo en la zona del mirador de los Roques de García. Sacar en este caso el parador y llevarlo ahí. ¿Por qué? Pues porque no se reúnen las condiciones, porque tendrías que estar extrayendo aire todo el rato por la peligrosidad que tienen esas emisiones de gases volcánicos. Por lo tanto, es un disparate desde todo punto de vista y el Cabildo insiste, y no sabemos por qué, en meternos por los ojos esta infraestructura en el Portillo, cuando nosotros defendemos una en Agua Mansa y otra en las Lagunetas o más abajo, para de alguna manera también contribuir al desarrollo económico de los municipios limítrofes, que es una de las cosas que se habla en la Ley de Parques Nacionales. No sabemos por qué el Cabildo y el Gobierno están empecinados en esto, y tampoco sabemos por qué no han sido capaces de informar de esta decisión a los miembros del patronato del Teide, que es el órgano consultivo donde hay organizaciones ecologistas, científicos. Se han enterado, la mayor parte de ellos, por la prensa, por este proyecto que ha salido hoy. No han sido capaces de presentarlo antes, y es más, otra cosa que nos chirría muchísimo: si hay un proceso de participación pública que todavía no ha demostrado o no ha culminado en una decisión final, ¿cómo el Gobierno de Canarias se gasta 460.000 euros para desarrollar un proyecto que no es definitivo, y cómo plantea el gasto de nada menos que 90 millones de euros en esas tres grandes infraestructuras? ¿Ustedes creen que no hay mucho margen a la rectificación en este plan? Nosotros creemos que en este caso están poniéndolo el carro antes que los bueyes. Parece que ya lo tienen comido y cocinado, porque saben y prevén una fuerte contestación social. Realmente yo te tengo que decir, David, que de lo del PRU vamos a hablar de que lo más gordo, de que el pepinazo más gordo es esto. Vamos a dejarnos de si corro o no corro, vamos a dejarnos de si hago escalada o no, pero nos quieren colar un verdadero pepinazo urbanístico, otro mamotreto, en las puertas del Parque Nacional. Y eso es verdaderamente grave. Porque esta infraestructura llama la atención. Bueno, y quien haya visto un poco la imagen dirá, oye, pero es que eso realmente es necesario, una infraestructura de ese tamaño para que simplemente sea un aparcamiento de vehículos. Claro, bueno, ahí lo estamos viendo. Claro, lo que esto conlleva, estas infraestructuras conlleva o tienen incluido un uso comercial. Es decir, yo entiendo que es una especie de pequeño centro comercial que se va a abrir también, aprovechando la ocasión, ¿no? Como quien efectivamente, no quiere la cosa, con tiendas, con un pequeño restaurante, aunque nos dice el director del parque que va a ser pero va a haber restaurante. Y tiendas. Y tiendas, y no nos olvidemos de que el PIO, el Plan Insular de Ordenación vigente, y no está derogado, prevé ahí un uso turístico, con un hotel de lujo. Por lo tanto, ojo, que lo que está en juego en este PRU es mucho más que si puedo correr en una pista o en un sendero. Lo que hay en juego es la verdadera salvaguarda del parque, que llegar al Portillo y encontrar un mamotreto de esas características es decir, oye, me doy la vuelta y me voy para mi casa, porque para ver esa enorme mole de hormigón ya me voy a cualquier ciudad. Ya está bien de que nos traten por idiotas, que nos están tratando como idiotas, y nos intenten colar una infraestructura de este tipo a través de este instrumento. Además, el PRUC no debería ser el encargado de esto. El PRUC no debería clasificar suelo. Siguiente pregunta: ¿el Ayuntamiento de La Orotava va a modificar el suelo que hay para hacerlo urbano, urbanizable? En el mismo ámbito de un espacio natural protegido. ¿De qué estamos hablando? Aquí hay cosas muy gordas, y realmente debería salir a la palestra el presidente del Cabildo y el presidente del Gobierno de Canarias o el consejero a dar explicaciones. Y una de las cosas que tienen que explicar es por qué han sido tan oscurantistas y han presentado esto a nivel nacional fuera de Canarias, y la gente del patronato, que es la que se tiene que enterar primero de todas estas cosas, se entera al final y por los medios de comunicación. Eso sí es indignante, y yo creo que tienen que salir a dar explicaciones. Nosotros vamos a recoger también ese testigo para ver si podemos preguntarle tanto a Pedro Martín como a José Antonio Balbuena, o a quien pueda dar explicaciones sobre este asunto, porque, insisto, hay muchas cosas que llaman la atención, muchas cosas que, bueno, pues seguramente a mucha gente que nos esté viendo y que tenga esa conciencia de la que hablábamos al principio, de esa educación ambiental, igual que le choca ver esos centros comerciales que se construyen pues justo en las servidumbres de protección del dominio público marítimo terrestre, como hay en el sur de la isla de Tenerife. Seguro que le choca que eso también ocurra en el Parque Nacional del Teide, o a la entrada o en la puerta del Parque Nacional del Teide, ¿no? Al final parece que el negocio siempre está detrás de cualquier actuación que se presenta como sostenible o como defensora del medio natural. Jaime, nos hemos quedado sin tiempo.
Muchas gracias por venirnos a ayudar a entender algunas cosas complejas como este plan del Parque Nacional del Teide. Muchas gracias a ustedes siempre por estar al quite de los grandes temas que ocurren en esta isla, porque si no abrimos espacios para que la gente comprenda lo que pasa, al final nos desinformamos. Este fin de semana había convocado una especie de corte de carretera, vuelve a haber otro convocado este fin de semana, verdaderos disparates por parte de gente que no sabe lo que es el plan. Y las cosas hay que reivindicarlas, pero también tenemos que seguir un cauce. Y yo invito a la gente a que alegue. Y yo invito a que la gente haga oír su voz para que diga que efectivamente el Teide no está para pelotazos urbanísticos, sino está para ser conservado. Pues Jaime Coello, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nosotros hemos hablado hoy de ese futuro plan que va un poco a marcar cómo va a ser la gestión del Parque Nacional del Teide. Hay muchísimas sombras todavía en torno a ese proyecto, pero hemos empezado hablando de la que puede considerarse una buena noticia, y es la de que hay muchas personas que han decidido salir a la calle a manifestarse o a expresar su opinión. En este caso, pues para protestar por ese desarrollo urbanístico de la isla de Tenerife, sobre todo por lo que está ocurriendo en Adeje, en el sur de la isla, con ese proyecto del puertito Adeje. Nosotros seguiremos tratando este y otros asuntos que a veces pues no tienen el recorrido que deberían, y que hoy, gracias en este caso a Jaime Coello, nuestro invitado, pues hemos podido conocer un poquito más en profundidad asuntos complejos que, aunque se tiñen de transparencia y de debate público, realmente, bueno, pues esconden más bien un oscurantismo, como nos ha quedado claro hoy en algunos aspectos. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos. Volvemos mañana con más información y más análisis en La Tertulia, y los jueves con más entrevistas.